Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Están con frío? Menos mal que están solo con frío y no están sufriendo las consecuencias que pudieron ser terribles de este terremoto que se ha vivido en la madrugada de ayer. Bueno, la verdad de las cosas que fue eterno, ¿no? Ha durado 1 minuto con 50 segundos. Es uno de los terremotos que más duración ha tenido en los últimos años. Ahora, muchos nos hemos hecho la pregunta de que por qué duró tanto tiempo el sismo en Loreto y no fue devastador pese a su magnitud. No obstante que zonas como Yurimaguas y un pueblo llamado Lagunas han sido seriamente afectados con la destrucción de sus casas, pero los muertos no han sido ahí. Y hasta ese momento ya se da cuenta de 2 muertos, uno que ha fallecido en la madrugada, un adolescente de 15 años, por haber sufrido serios golpes por la caída de piedras en La Libertad. Pero en el mundo entero vienen siguiéndonos, porque la experiencia de lo que sucede en relación a los terremotos ha creado una especie de centro de estudios prácticamente en cada país donde existe el cinturón de fuego. Los expertos explican que los terremotos que ocurren en la Amazonía peruana suelen tener gran profundidad, como en este caso que fue 135 kilómetros, lo que aminora el poder de destrucción pero amplía la onda sísmica. Lo cierto es que, bueno, yo estoy con un problema aquí en mi computadora, me estoy peleando con ella, discúlpenme. Es lo que aminora el poder de la destrucción, como lo decíamos, es la forma como llegó la onda, llegó como olas hacia acá y no de arriba hacia abajo como han sido en casos más serios. Este sismo de 8 grados que el Instituto Geodésico del Perú primero ubicó en 7.5 para luego, ya avanzada la madrugada, lo elevó a 8, basado también en los informes de sistemas de mediciones de los Estados Unidos que tienen sensores en prácticamente todo el mundo. Este sismo de 8 grados que ocurrió en la madrugada de este domingo, como sabemos, duró 127 segundos, dicen unos, otros 150, muy por encima del promedio que tienen este tipo de movimientos telúricos, y ha sido prácticamente un terremoto continental, porque ha sido sentido no solo en Perú, sino en Ecuador, en Colombia y se dice que en parte de Brasil. Según el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional, el COEN, el remesón dejó un fallecido, esto se decía durante todo el día, pero hoy se da como noticia de último momento que este terremoto en Loreto ha dejado un adolescente de 15 años como segunda víctima de mortal sismo, pero en este caso es en otro lugar. El coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el COEN, el general Ricardo Seijas, indicó que el menor sufrió un severo golpe de cabeza. ¿Qué más nos dice? A 2 aumentó el número de víctimas mortales a causa del fuerte sismo de magnitud 8
que se registró en la madrugada de ayer en la provincia de Alto Amazonas, región Loreto. El coordinador del COEN, Ricardo Seijas del Castillo, dijo que la segunda víctima se reportó en la región La Libertad. La víctima tenía 15 años de edad. El vocero del COEN precisó que el niño resultó gravemente herido cuando en el momento en que se produjo el fuerte sismo se golpeó en la cabeza al tratar de salir rápidamente de su vivienda ubicada en la localidad de Carhuabamba, comprensión del anexo de Pueblo Nuevo, distrito y provincia de Patás, departamento de La Libertad. Bueno, lamentable fue que esto sucediera y que haya pues sumado a 2 las víctimas, cuando los expertos inicialmente yo escuchaba a radioprogramas que suele tener un sistema que le permite, de acuerdo a turnos, no sé cómo se organizan. Antes era un famoso locutor uruguayo el que manejaba los sismos y hacía que la gente mantuviera calma. Lo cierto es que las primeras informaciones no podían evitar de dar cifras de hasta 100 muertos, pero conforme fue pasando la mañana se dio cuenta de un solo muerto, y recién esta madrugada ha fallecido este niño de 15 años de quien estamos comentando. El presidente estuvo rápidamente en el lugar. El movimiento telúrico se origina en una zona muy cercana a un pueblito de 120 habitantes que se llama Lagunas. Hernán Tavera, director del IGP, explicó que la percepción de la duración del sismo se debió a la profundidad del temblor, incluso en su alcance a otros países. Los sismos que tienen profundidad intermedia, como es este caso, tienen un radio de percepción bastante grande, y eso ha quedado demostrado con este sismo, indicó en comunicación al comercio. La verdad es que me ha parecido un sismo curioso, y efectivamente era como si los edificios fueran atacados por olas con continuidad. El hecho es que fue muy largo. Se puede decir que no fue muy fuerte aquí en Lima, pero no ha habido un solo limeño que no lo haya sentido. Y agarre usted su mapa del Perú, fíjese dónde está localizada Lagunas, en el departamento de Amazonas, y verá que es una distancia enorme que hay entre ese punto y nuestra ciudad de Lima. O sea que aquí, en el tema de terremotos, lo único que queda decir que, no obstante que hayan expertos y sabios, el único que sabe es Dios de cómo pasarán las cosas. Y eso es lo cierto, como sucede en ciertas áreas de la ciencia, donde solo puedes decir solo sé que no sé, porque realmente ha sido asombroso, y el mundo entero lo comenta, que hasta ayer solo hubiera una sola persona fallecida. Sin embargo, las escenas que se han mostrado, y vamos a ver algunas que han salido publicadas en diferentes partes del mundo, nos muestran la desolación que ha dejado este sismo en ciudades como Yurimaguas y el otro que se llama Lagunas. Veamos pues los videos que hemos podido captar ayer en RT, muy rápidamente después del terremoto.
Un fuerte sismo ha sacudido el norte de Perú. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional informó que hubo un fallecido. Además, hay al menos 11 heridos y daños en las infraestructuras. El Instituto Geofísico Nacional estimó que el terremoto tuvo una magnitud de 8. El fenómeno se sintió en otros países de la región como Ecuador, Colombia, Brasil y Venezuela, y su epicentro se situó a 141 kilómetros de profundidad. Hemos conversado sobre este suceso con un testigo ecuatoriano, quien compartió con nosotros qué sintió durante los hechos. Bueno, en esta madrugada los ecuatorianos sentimos bastante, primero triste y luego también bastante asustados, porque en realidad, quizás al menos en mi caso, y en toda nuestra vida nunca habíamos sentido un temblor de esa naturaleza, y más de 1 minuto del movimiento de la tierra, y es realmente bastante fuerte. Bueno, hay otros más que podemos seguir viendo ahí en esa misma... Ellos mostraron varios. Por Dios. ¿Cómo sigue temblor? Estos videos han visto en diferentes partes del mundo y han sido reproducidos por diferentes cadenas. Es interesante decir que Evo Morales, que estaba en Lima asistiendo a la... Coño a su madre. Está temblando, Miguel. Está temblando. Sigue temblando. Sí, todavía. ¡A la mierda! Mira, material de teléfonos, por supuesto. Sí. Sigue temblando, pero te salva, mire, sigue temblando, te salvan todos. Bueno, si ustedes tienen a mano un mapa, ya deben de haberse dado cuenta de la forma como se ha desarrollado este terremoto, que prácticamente ha estado en el centro del Perú. Si ustedes se elevan desde Cajamarca hacia, digamos, el este, van a encontrar primero Tarapoto, van a ver lo que es la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, y es precisamente allí donde ha sido el epicentro, también bastante cerca de Iquitos.
digamos, si pudiéramos hacer una línea imaginaria y hacer un triángulo, el triángulo estaría constituido en la parte alta, en el ángulo alto del triángulo, estaría esta zona que se llama Lagunas, muy cerca de Yurimaguas. Al otro lado del triángulo tenemos Cajamarca, y un poco hacia, como si fuera una hipotenusa, está Pucallpa. Y entonces tenemos en ese triángulo, formando de ese triángulo, esta zona que se llama Reserva Nacional de Pacaya-Samiria, que va prácticamente desde Pucallpa hasta Iquitos, ¿no? Y está también ahí Tarapoto. Pero viendo el mapa no es tan difícil entender cómo, este es un mapa de Google, cómo es que sucedió este terreno. Un amigo mío me manda la fotografía de un candidato a la presidencia de la República y dueño de varias universidades, que ha inventado un nuevo término, el nervio sismo. Bueno, siempre el peruano con la nota de pícara o alegre frente a las situaciones de desgracia. Y un tema que quería leerles es que Castañeda se ha defendido diciendo que no es delito recibir financiamiento privado para una campaña electoral, después de los importantes e intensos ataques que han tenido los medios de comunicación. Bueno, pero no nos alejemos del tema del terremoto, frente al que el presidente de la República, que llegó a ir al mismo lugar, no obstante que en Palacio de Gobierno se encontraban los miembros de la comunidad andina, que está conformada por Perú, Colombia y Ecuador, conversando entre ellos, que después de haber vivido en carne propia pues el terremoto, que en Lima no lo fue, por supuesto. Y tenemos unas escenas muy interesantes que captó el Canal N, donde se pueden ver otro tipo de situaciones vinculadas a este sismo. Ayer uno de los canales logró un video casi profesional de alguien que está filmando una fiesta que había en Yurimaguas. Era una hora de fiestas, 2 y pico de la mañana, y se ve cómo se forman olas en la piscina del club en Yurimaguas, donde se llevaba esta reunión social. También he visto ayer un show en televisión que se llevaba a cabo en Rioja, y cómo la gente huye despavorida de este show que estaba repleto de gente. Bueno, veamos los videos de Canal N para seguir con esta historia y pasar a otros temas. Gracias por la oportunidad de estar acá presentes desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional para informar el sismo ocurrido a las 2:41 de la mañana. Primeramente quisiera comunicar a la opinión pública que se está haciendo este trabajo coordinado a través del señor Presidente Constitucional de la República, el señor Premier, el señor Ministro de Defensa, quienes tienen conocimiento del hecho desde las 2:41 de la mañana. Se está tomando acciones para, a partir de las 6 de la mañana, dirigirnos a la zona en que voy a explicar en donde ha sufrido el mayor impacto. Primeramente, llamar a la calma.
¿no? Se está manifestando en redes sociales de que existe una posibilidad de que pueda haber una réplica en cual o tal región. Eso no es cierto. Se está monitoreando a través del IGP y lo que se va a informar en estos momentos son los hechos concretos que ha sucedido. Como es de conocimiento de todos, y me permito emplear los medios de comunicación para manifestar lo siguiente. A las 2:41 de la mañana había un sismo de magnitud 7.5. Inicialmente los parámetros del IGP determinaron que era de 7.2, después los ha actualizado a 7.5, en una profundidad de 141 kilómetros. La profundidad de 142 kilómetros tiene por virtud, llamemos por acciones, dos situaciones. La primera, el ser profundo irradia mayor cantidad de movimiento sísmico en diferentes regiones. Tanto es así de que el movimiento sísmico se ha producido en Loreto, ¿no? En la zona del distrito de Lagunas, a 70 kilómetros al sureste de este distrito, ¿no? Con una profundidad de 141 kilómetros, como dije, pero al ser profundo 141 kilómetros, el efecto destructivo no es tan fuerte, o sea, no es tan sentido, digamos así. No existe un efecto destructivo tan intenso. Pero lo que sí sucede es de que hay una irradiación de este movimiento sísmico. Hemos podido percibir el movimiento sísmico desde Iquitos hasta la ciudad de Lima, en dos ejes. El eje desde Tumbes hasta Lima y el eje desde Iquitos, Amazonas, San Martín, Huánuco hasta la ciudad de Lima. Entonces se ha monitoreado en estos momentos y al término de hora y media más o menos de haberse producido, podemos decir lo siguiente, de que se ha sentido en los departamentos de Loreto, Trujillo, San Martín, Cajamarca, Amazonas, Huancayo, Iquitos, Tumbes, Ancash, Piura, Ucayali, Pasco, Lima y Huánuco. En todos se han sentido de moderado a fuerte y por un tiempo prolongado, aproximadamente de minuto a minuto y medio. Asimismo, podemos nosotros determinar de que la afectación que hay en esos lugares es sobre viviendas, 16 viviendas particularmente en el distrito de Yurimaguas. Entonces lo que se va a hacer en estos momentos es a partir de las 6 de la mañana que se origine la iluminación, es determinar en virtud de la evaluación de daños cuál ha sido el daño en la infraestructura. El reporte actual que tenemos es que solamente hay 2 heridos en Lagunas y 2 heridos en la zona de Yurimaguas como consecuencia de la evacuación propia ante el movimiento sísmico. No ha habido un daño severo a las infraestructuras que traigan como consecuencia de que se produzca un daño o fallecimiento de algún tipo de persona o daños a la vida o la salud. Esas personas que han estado heridas están en los centros médicos correspondientes, se les están atendiendo y estamos haciendo una evaluación. El motivo de la demora de salir a comunicar a los medios de prensa es porque tenemos que hacer una evaluación seria y responsable de lo que ha sucedido efectivamente y tomar las acciones correspondientes para atender a la población afectada. Bueno, eso fue importante, la declaración del jefe del sistema de defensa civil del Perú. El presidente de la República también salió a hablar del asunto a pocos minutos del sismo. Si en Lima se produjera un sismo de 8 grados, las previsiones son 51.000 muertos, 686.000 heridos, 200.000 casas destruidas y otras 348.000 con daños de diversa consideración. Hay una regla geológica, lo que ha sucedido va a volver a suceder. Lima, Moquegua, Indonesia, Pisco, Haití, Chile, Japón. Vivimos en el punto más sísmico del planeta y sí o sí, un sismo de grandes dimensiones volverá a afectar a esta parte del continente y a este país. No hablemos del fin del mundo todavía, pero sí hablemos de una realidad a la cual no podemos eludir. Lo que se ha dado en el pasado tiene que repetirse en algún momento en el tiempo. No podemos predecir con día, hora y lugar un sismo. Lo que podemos y debemos hacer es mitigar sus efectos. Los sismos no avisan, los tsunamis sí. Recordemos que en Chile y Japón la mayor parte de los muertos los produjo el tsunami posterior al terremoto. Pero primero tenemos que saber qué es y cómo se produce un tsunami para ser conscientes de la alta probabilidad que tenemos de sufrirlo. No todos los sismos producen tsunamis. Tienen que darse estas 3 condiciones para que llegue el maremoto.
Sismo con epicentro en el mar, con magnitud igual o superior a los 7 grados y con su hipocentro a una profundidad menor de 60 kilómetros. Si usted está frente al mar o cerca y siente un sismo fuerte, esta es su alerta, la alerta natural. Lo que debe hacer es alejarse lo más posible de la orilla y, si esto no es posible, tomar altura. Las olas mortales pueden llegar en minutos. Si el sismo es cercano, no veremos una ola de 10 metros. La primera suele ser de 1,5 metros o 2 metros, pero con una fuerza demoledora. Así sucedió en Indonesia. Así, en Chile. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 casas juntas que vienen, eso que parece una isla, son casas. Y así en Japón, donde el tsunami penetró hasta 40 kilómetros tierra adentro. Un sismo frente a las costas del Callao. ¿Cuánto tardaría en llegar la primera ola? De acuerdo a los estudios que tenemos, es más o menos entre 10 a 40 minutos que llegaría la primera ola. La primera ola. Ante esa situación, no hay sistema en el mundo que pueda predecir o dar la alerta de la ocurrencia de un tsunami. En un sismo cercano, este es el tiempo estimado de llegada de la primera ola, pero la primera ola no es la más peligrosa. Como las olas se van montando, una y otra va creciendo. En general, entre la tercera y la quinta ola, cuyo periodo puede ser entre 10 minutos y 10 minutos, entre ola y ola. Entonces, no basta con evadir la primera ola, que no es la más fuerte, sino hay que observarla por varias horas. Una vez que uno nota que el mar se va calmando, recién puede volver a abandonar su refugio. En caso de un tsunami frente al Callao, ¿qué predicciones tienen? O sea, ¿con cuánto arrasaría el tsunami o hasta dónde llegaría la ola? Esta zona de color amarillo es la zona que quedaría inundada. ¿De cuántos kilómetros estamos hablando? ¿Cuántos kilómetros tierra adentro entraría más o menos la ola? Acá tenemos 1 kilómetro. 1, 2, 3 kilómetros más o menos, ¿no? Así a grosso modo. Ajá. Aparte del Callao, ¿qué otras cartas han hecho? Esta es de Asia. En Asia uno tiene que correr pasando a la Panamericana. Si llegase un tsunami, tienes que al otro lado, como poco al otro lado de la Panamericana. Así es, ¿no? En el balneario de Asia, repleto de gente cada fin de semana en verano, muy pocos parecen estar prevenidos. Salgo corriendo. Hacia allá, contra el mar. Uno lo puede saber en este momento, pero si en caso ocurre, lamentablemente yo le diría, como soy tan nerviosa, no sé para dónde cogería. Si ocurre un tsunami, ¿sabe hacia dónde dirigirse? No, la verdad que no. Pero, ¿qué sucede si usted está en otro lugar de la costa y solo siente un temblor leve? O no siente nada, pero recibe la información de que ha habido un sismo en otro lugar del litoral. Igualmente, por precaución, debe alejarse de la orilla, porque el tsunami no es puntual, se desplaza con mayor o menor intensidad a lo largo del litoral. Una señal suele ser que el mar se retira, pero no necesariamente tiene que suceder esto para que lleguen las olas. Y la regla práctica, como le decía, es que si yo me he enterado que, por ejemplo, en Piura cumple los requisitos. ¿Ha habido un tsunami frente a la costa? Yo digo inmediatamente, de Piura al Callao, ¿cuánto tiempo se demoraría en llegar la onda? Yo lo asemejo a la velocidad de un avión. ¿Cuánto demora un vuelo de avión de Lima a Piura? ¿Hora 10, por decir? Ese es más o menos el tiempo que llegaría. Los maremotos viajan a la velocidad de un avión. Si el maremoto llega desde Japón, tenemos entre 14 y 15 horas para evacuar. En el Perú contamos desde hace muy poco con un sistema de alerta temprana de tsunamis. Luego del sismo del 2007 en Pisco, cuando colapsaron las comunicaciones y redes telefónicas, se supo cuánta falta hacía un equipo que contara con redes satelitales de aviso. La alerta es fundamental, pero también es vital que sea lo más temprana posible. 5 minutos pueden ser la diferencia entre que se puede evacuar o no. La prevención es fundamental, pero igual lo más importante es saber qué hacer en caso de sismo. Evacuar siempre que se pueda. Si está en un piso alto, no intente bajar. Busque los lugares más seguros, que suelen ser las cajas de los ascensores, la caja de las escaleras o las vigas maestras. No coja el ascensor y si está dentro de él cuando se produce un sismo, bloquéelo en el siguiente piso.
Si está conduciendo, reduzca la velocidad y estaciónese a los costados, lejos de árboles, cables eléctricos y muros. Si baja las escaleras, hágalo siempre agarrando el pasamanos. Si está en un centro comercial, siga las rutas de evacuación. Y si ve que no puede hacer nada más que permanecer en el lugar donde está, sin protección, mire esta animación, es el llamado triángulo de la vida. Sitúese al costado de cualquier mueble o superficie con cierta consistencia, siéntese de cuclillas y protéjase la cabeza. Y sobre todo, planifique en su familia quién evacúa a quién en caso de tener niños o ancianos, y tenga siempre a la mano una pequeña bolsa con lo fundamental: manta, linterna, radio, agua, enlatados, pastillas si es que usted utiliza. Esto puede ser vital para evacuar y en las horas posteriores. Pretender que un sismo de grandes proporciones no llegue nunca aquí o rezar durante uno de ellos no es suficiente para salvar la vida. De lo que se trata es de aceptar, de encarar que vivimos en una zona altamente sísmica y que debemos prepararnos. Miren simplemente la Costa Verde. Es una auténtica trampa mortal si se diese un sismo seguido de tsunami. Hay pocas rutas de salida y los carros no vuelan. Se habla, se dice, se informa, se afirma, se promete que se va a hacer algo. El problema es cuándo. El problema es que la naturaleza viene avisando desde hace tiempo y en lugar de hacer, se sigue hablando. Y mañana la naturaleza puede volver a hablar con fuerza. Dejar aquí este video de Guanaluque, de Canal 4, que este video lo tiene Canal N, son la misma organización, pero corresponde al programa de Cuarto Poder del día de ayer. Ha sido importante este sismo porque es una seria y clara advertencia de que siempre debemos estar preparados para lo peor. Lo que tengo que decir lo diré rápidamente. La empresa Electrooriente se vio precisada a suspender el alumbrado eléctrico a los 30 segundos del inicio del sismo. Estoy hablando de la zona que corresponde pues a la cercanía del epicentro de ese terremoto, específicamente en Yurimaguas. Y como les contaba, había visto unos videos impresionantes de una fiesta en que el agua de la piscina se llenaba de olas y se salía el agua y repentinamente se quedaban sin luz. La empresa Electrooriente que está informando que ya ha proporcionado fluido eléctrico, lo hizo ayer temprano ya en Tarapoto, en Moyobamba, en Rioja, en Yurimaguas y en Iquitos. El otro terremoto es un terremoto político que ha sacudido la municipalidad de Miraflores frente al hecho de haberse conocido que el presidente de OAS, el señor Piñeiro, ha manifestado que le entregó a Luis Castañeda $100.000 para la campaña de 2014. El conocimiento de la información de este hecho hizo que Luis Molina, el alcalde de Miraflores, renunciara al partido Solidaridad Nacional y que el teniente alcalde, brazo derecho de Lucho Castañeda, pidiera licencia y se ausentara de la municipalidad de Miraflores. Pero pienso que más cosas van a pasar y más información va a venir. Y no sería nada extraño que revivan algunos juicios sobre temas pendientes de administraciones anteriores.
Una información que me llamó la atención, mejor dicho, una imagen que me llamó la atención fue cuando ayer el ministro del Interior no pudo evitar que se le escapara lo que ya es una sensación general en nuestro medio, que la presencia de venezolanos ha incrementado incidencia delictiva en Lima. Anoche el ministro del Interior señaló que los actos delincuenciales han aumentado en San Juan del Lurigancho, en distritos de Lima Norte y en distritos del sur de la capital como Somos, Surco y Miraflores. El ministro del Interior, Carlos Morán, aclaró que su punto de vista no responde a posiciones xenófobas, lo cual es cierto, pero no se puede evitar el decir la verdad. Don Carlos Morán, o el general Morán, aseguró que el fenómeno de la presencia de venezolanos en el Perú ha aumentado la incidencia delictiva en Lima. Agregó, enfatizó que la prioridad del Ministerio del Interior es combatir la inseguridad ciudadana en este momento, que es muy alta en Trujillo. Luego Piura, Arequipa y Cusco en esta línea. Explicó que la primera ciudad ha desplegado 550 policías. Yo tengo que informarles personalmente que el día sábado de la mañana hubo un impresionante operativo en Miraflores con más de 120 policías repartidos y otros tantos recorriendo en motos el distrito de Miraflores durante toda la mañana el día sábado. La razón no se supo muy claramente, pero fue una demostración de fuerza, como para que sepan los delincuentes que mejor a Miraflores no vengan, porque Miraflores los va a recibir con el poder total de la policía. Bueno, titulares. El Comercio, por supuesto, una impresionante fotografía que ha tomado Alonso Ochero, que fue de enviado especial y muestra una fotografía realmente increíble de cómo se ha abierto la tierra en esta fotografía en el distrito de Lagunas. Profundas grietas y casas desplomadas son las huellas en Lagunas del terremoto que tuvo su epicentro 70 kilómetros al sudeste de ese distrito, en Alto Amazonas. En algunas regiones las carreteras están bloqueadas. Hay 207 viviendas declaradas inhabitables. En Lima se sintió el sismo aproximadamente durante 2 minutos, dice El Comercio. Y una fotografía de los presidentes: Lenín Moreno de Ecuador, Evo Morales de Bolivia, Martín Vizcarra del Perú e Iván Duque de Colombia. Y el titular que dice: la comunidad andina buscará mayor integración energética. Una nota que da cuenta que Luis Castañeda niega que haya recibido soborno de empresas OAS. Sobre aportes dijo que las campañas, si no las financia el sector privado, ¿quién las financia?, dijo el alcalde. Decomisan en Paita 3 toneladas de cocaína que iban a enviarse a Europa. Gestión de Galarreta quiso nombrar a 70 personas en el Congreso en su último día. Conservadores y ultraderecha ganan un poco más de espacio en el Parlamento Europeo. Informe IPE: una recuperación económica de Venezuela podría tomar cerca de 50 años. ¿Qué nos dijo La República? También, por supuesto,
una fotografía tomada por la agencia France Press en el mismo lugar, en el distrito de Lagunas, que es un puerto que da al río y que se ve pues toda la tierra abierta. Sismo de 8 grados deja un muerto y 207 casas destruidas. Sabemos que ya son 2 los muertos con este adolescente de 15 años que ha fallecido esta madrugada. Epicentro fue en el distrito de Lagunas, en Alto Amazonas, Loreto, pero sacudió todo el norte. También se sintió en Lima, Ecuador y Colombia, nos dice La República. 5 carreteras fueron afectadas y ya trabajan en su rehabilitación. Recién en el 2021 el Perú podría tener un sistema de alerta temprana de sismos. A propósito de este tema, ayer un experto dice que esto no es una gran solución porque en algunos casos las alertas serían de 4 o 5 segundos. Cumbre Andina acaba con compromiso de integración energética. Dice La República, ministro de Hidrocarburos de Evo Morales llega hoy a Lima para informar detalles de la exportación de gas al Perú. Bueno, se ha firmado aparentemente un acuerdo de que Bolivia nos va a vender gas. Congreso, Luis Galarreta promovió nombramiento de fujimoristas y apristas. Dice La República que el sector socioeconómico C prefiere los proyectos de vivienda con áreas comunes. Incautan 3.000 kilos de cocaína en Piura. En el interior hay una cantidad grande de fotografías. Hay una que es la fotografía que más se ha visto en los diferentes medios de una casa en Yurimaguas, aparentemente construida de adobe, que estaba con apariencia de ser elementos de buena calidad, como se ha caído esta casa, que además es una especie de depósito que tiene ventanitas dibujadas por todas partes. Hay una impresionante fotografía que ha tomado Reuters, donde se ve cómo se abre una carretera y se hunde. Bueno, creo que estando en hora vamos a terminar con nuestra canción de oración, donde se nos canta, se pide para que todo sea mejor, que todo cambiará. Pues diremos que así sea. Y luego estaremos diciendo colorín colorado, el programa se ha terminado y con Radio Francia se habrán quedado. Son las 14 horas en París, 12 en tiempo universal. Escuchan Radio Francia Internacional. 30 minutos de edición hoy con un especial elecciones europeas al que daremos paso tras el informativo. Repasemos ya los titulares de este lunes 27 de mayo. Carlos Herranz.
La Unión Europea resiste al auge de fuerzas ultraderechistas eurófobas de varios países gracias al auge de liberales y verdes en las elecciones al Parlamento Europeo. Matteo Salvini consolida su liderazgo en Italia. Le Pen gana aquí en Francia su duelo al presidente Macron por la mínima y los verdes dan la sorpresa con la tercera plaza por encima de los partidos tradicionales. Pedro Sánchez consolida su poder en España y el rol de los socialistas españoles será esencial en la próxima Eurocámara. Una victoria empañada en las dos grandes ciudades del país. La derecha reconquista Madrid y los independentistas llegaron primeros en Barcelona. Aquí en Francia, 2 detenidos esta mañana en relación con el artefacto explosivo que dejó 13 heridos leves el pasado viernes en el centro de Lyon, según ha confirmado esta mañana el ministro del Interior. Con Jeremy Boucher en los controles técnicos, tiempo para la información en RFI. Las elecciones europeas dejan a su paso la pérdida de la mayoría histórica que ostentaban conservadores y socialistas en la Eurocámara. Las opciones nacionalistas eurófobas crecen, sobre todo gracias al triunfo de Matteo Salvini en Italia, que se consolida como el hombre fuerte de la extrema derecha europea. Corresponsal en Roma, Marlene Emérica Echeverría. Con un 55% de afluencia, algo inferior al de las europeas de 2014, en Italia gana la extrema derecha soberanista del viceprimer ministro y ministro del Interior Matteo Salvini, con más del 34%. Mejoran los demócratas, casi el 23%, que superan a un derrotado Movimiento 5 Estrellas, el primer partido de las elecciones generales italianas de hace un año, y ahora retrocede a la mitad, 17%. Forza Italia de Silvio Berlusconi no llega al 9% y la izquierda y los verdes residuales, sin escaño. Matteo Salvini besó el rosario tras la victoria y dijo que ahora cambia Europa. El resultado va a repercutir en los equilibrios internos. En agenda, el impuesto plano del 15%, un nuevo decreto de seguridad e inmigración, la autonomía regional y retomar el vía libre a la línea ferroviaria de alta velocidad. Y quizás con un reajuste ministerial, porque cuando hace un año la Liga formó gobierno con el Movimiento 5 Estrellas, la relación de fuerzas era justo la inversa. Desde Roma, para Radio Francia Internacional, Marlene Emérica Echeverría. Gracias, Marlene. La otra gran victoria ultraderechista la cosechó Marine Le Pen aquí en Francia. Venció por la mínima, un punto de diferencia a la lista del presidente Emmanuel Macron. En cualquier caso, Europa entierra al bipartidismo tradicional, pero contiene el nacionalismo. Nos vamos ya hasta la capital comunitaria. Corresponsal Esther Herrera. Buenos días. La mayor participación en 20 años en las elecciones europeas ha sido uno de los grandes titulares de la pasada jornada electoral, pero sin duda son unos comicios marcados por el gran cambio que llega en la institución. Populares y socialdemócratas nos suman una mayoría por primera vez. Se pone fin a la conocida como Gran Coalición. A partir de ahora nos encontramos con un Parlamento Europeo mucho más fraccionado y dividido. Estos dos grandes partidos van a estar obligados a pactar con liberales y verdes, los dos claros ganadores que van a ser decisivos. A pesar de que el Partido Popular Europeo gana las elecciones, pierde más de 30 escaños, por lo que no lo va a tener nada fácil para amasar todo el poder de las instituciones. Se perfila una legislatura posiblemente complicada porque este Parlamento tan fraccionado va a tener que verse también con un aumento de la extrema derecha, aunque sus resultados han sido menores de lo esperado. En 3 de los 4 países más poblados de la Unión Europea, en Reino Unido, en Francia e Italia, son las primeras fuerzas. Otro de los asuntos pendientes es la cuestión del Brexit. Técnicamente, Reino Unido se marchará el próximo 31 de octubre con la esperanza de que sea con un acuerdo, aunque no está nada claro, y entonces los eurodiputados elegidos en el país abandonarán sus escaños. El bipartidismo en retroceso y aunque la socialdemocracia pierde peso en la próxima Eurocámara, salió victoriosa en Portugal, Holanda, Suecia y sobre todo en España, donde el socialista Pedro Sánchez consolida su poder en un superdomingo electoral que juntaba comicios europeos, autonómicos y municipales. Los socialistas españoles tendrán, gracias al resultado, un rol esencial en el futuro de su grupo europeo. Ramón Jáuregui es eurodiputado de los socialistas europeos. Yo creo que los resultados en España muestran que el apoyo al Partido Socialista Obrero Español ha sido extraordinario. Hemos sacado un 32% largo de representación. Prácticamente 1 de cada 3 votantes han votado PSOE. Yo pienso que la delegación socialista española va a ser la primera, la más importante de todo el grupo de socialista europeo, de los 150 y tantos diputados que hay en Europa del grupo S&D.
La delegación española con 20 diputados será la más numerosa y a partir de ahí lo que pensamos es que España tiene que liderar, con Pedro Sánchez a la cabeza, un proceso de renovación, de modernización de la política europea, de consolidación del proyecto europeo, y esperamos que los socialistas españoles jueguen un papel importante en ese proceso. Ramón Jáuregui, eurodiputado socialista. España no solo celebraba ayer comicios europeos, el superdomingo electoral se extendía a elecciones autonómicas y municipales. Pedro Sánchez consolidó en grandes líneas el poder socialista en el mapa regional, aunque su victoria queda empañada por lo que pasó en las dos grandes ciudades del país. La derecha reconquista Madrid y los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña llegaron primeros en Barcelona. Nos vamos hasta Madrid, corresponsal Luis Méndez. Se impuso el Partido Socialista, pero lejos de la mayoría absoluta, por lo que en muchos sitios en los que ganó tendrá que pactar con otras fuerzas políticas para poder gobernar. La victoria se vio ensombrecida por los muy malos resultados de Unidas Podemos, ya que en muchas plazas los socialistas necesitaban el apoyo del partido antiliberal y desde luego este apoyo no se va a dar. La izquierda fue incapaz de retener el emblemático Ayuntamiento de Madrid, como decías, que estará regentado por la derecha. Los partidos conservadores están en condiciones de establecer alianzas para acceder a importantes alcaldías, incluida la extrema derecha de Vox, que estará presente en muchas instituciones, aunque de forma minoritaria. Es decir, por último, que en Cataluña, donde se vive una polarización social provocada por el proceso separatista, los partidos independentistas lograron una importante victoria en las elecciones locales en muchísimos municipios y especialmente en Barcelona, donde ganó Esquerra Republicana. En unos instantes analizamos a fondo todo lo que dio de sí la jornada electoral europea con nuestro especial informativo, pero ahora vamos ya con el resto de la actualidad. Aquí en Francia, 2 detenidos esta mañana en relación con el artefacto explosivo que dejó 13 heridos leves el pasado viernes en el centro de Lyon, tras un fin de semana donde la gendarmería multiplicó sus llamados para dar con el sospechoso grabado por las cámaras de videovigilancia. Angélica Pérez con la última hora. El primer detenido, un hombre de 24 años, es un absoluto desconocido en la policía. Lo que permitió llegar al sospechoso fue, en primer lugar, el trabajo científico realizado a la bomba artesanal en la que se encontraron rastros de ADN de alguien que no pertenecía a los ficheros de los servicios de inteligencia. También se hallaron restos de TATP, peróxido de acetona, usados igualmente en los cinturones de los terroristas que perpetraron los atentados de París en 2015. Sirvió de apoyo igualmente en la búsqueda el video de la cámara de vigilancia de la céntrica calle peatonal en donde está situada la panadería en cuyo frente se puso el artefacto explosivo. El sábado en la noche la policía difundió en Twitter unas fotos de calidad mediocre que muestran al principal sospechoso montado en bicicleta, llevando un morral a la espalda y una gorra color caqui. Gracias, Angélica. China declaró este lunes que cualquier negociación comercial con Estados Unidos debe estar basada en el respeto mutuo y la igualdad, después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que hay muy buenas posibilidades de llegar a un acuerdo. Y ahora, tiempo para el deporte. Roland Garros en Radio Francia Internacional. Pues ya ha arrancado el torneo de tenis por antonomasia aquí en Francia, Roland Garros. Nos vamos ya hasta las pistas con nuestro enviado especial, Carlos Pizarro. Saludos, Carlos, desde el epicentro de Roland Garros, en un día en el que todas las canchas están a rebosar, al igual que la información como la eliminación de la cabeza de serie número 15, el georgiano Nicolás Basilashvili, a manos del argentino Juan Ignacio Londero, otro novato en un Grand Slam que seguramente va a ser una de las gratas sorpresas del día, al igual que lo fue ayer el boliviano Hugo Delien. Más noticias que van llegando en estas primeras horas de competición en el cuadro femenino: el pase de la holandesa Kiki Bertens, la sorprendente eliminación de la danesa Caroline Wozniacki y la retirada de otra favorita, la checa Petra Vitova, quien arrastra una lesión en su brazo izquierdo. En el cuadro masculino se está estrenando ya el rey de Roland Garros, Rafael Nadal, acaba de empezar frente al alemán Yannick Hoffmann. Poco después, en el mismo escenario, será el turno para el estreno del número 1 mundial, el serbio Novak Djokovic. Eso es todo de momento desde Roland Garros. Gracias, Carlos, y terminamos con un apunte cultural, porque el Museo del Louvre, aquí en París, el más visitado del mundo, no ha abierto sus puertas este lunes por la mañana debido a un movimiento de protesta de empleados que denuncian problemas de personal ante la creciente afluencia de visitantes. En unos instantes les ampliamos todo lo referido a las elecciones europeas en nuestro especial informativo. Miraflores TV Digital, desde hace 84 años, formando parte de tu corazón. Ahora en todas tus redes sociales. Síguenos, comparte, comenta.